qué es a lo que se dedicó Griselda Álvarez a lo largo de su vida. Nuestra felicitación a Ileana Godoy y a la organización Flor y Canto por esta iniciativa a la que nos sumamos con gran entusiasmo, y mi cariño de siempre para Miguel Delgado Álvarez. Y bueno, yo quiero decirles rápidamente que conocí a Griselda Álvarez en 1980. Esto nunca te lo había contado, Miguel. Cuando estaba yo haciendo una investigación sobre las mujeres que habían abierto brecha en cada uno de los poderes en el Estado mexicano. Cristina Salmorán, la primera ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Lavalle, que fuera una de las dos primeras senadoras y la primera senadora del Senado, primera presidenta, perdón, del Senado, y Griselda Álvarez, primera gobernadora de la historia de México. Yo entiendo la preocupación de Miguel porque se recuerde la obra literaria excelsa de Griselda, pero creo que no podemos dejar de recordar que Griselda fue una mujer que hizo historia en México, porque rompió el monopolio masculino del poder y demostró que una mujer, las mujeres no solamente sabíamos obedecer, sino también mandar, y además hacerlo bien. Griselda se une a este trabajo político por su vocación de servicio. Hay que recordar esa vocación de servicio que tiene desde su primera juventud, cuando se dedica a trabajar en la educación de las personas con problemas de aprendizaje. Se necesita una grandeza de espíritu como la de Griselda para dedicarse a una labor que implica tanta entrega como fue. Y por eso ella, a lo largo de toda su vida, fue una educadora. Ella se reconoce como una educadora porque fue su primera vocación y lo primero que hizo, y además lo hizo muy bien. No solamente con las personas que tenían, con los niños que tenían problemas de aprendizaje, sino después se dio cuenta que para hacer muchas de las cosas que se proponía, tenía que tener poder. Y por esa razón es que empezó a hacer política. Empezó a hacer política por su deseo de servir, para poder hacer como hizo en Colima, centros especiales para menores que tenían problemas de aprendizaje, escuela de padres, que nos harían mucha falta que se multiplicaran por todo el país, lograr que las mujeres embarazadas siguieran estudiando, fundar el Museo de Colima, fundar el Museo de las Culturas de Occidente, y como ella define en esta obra única en el mundo, en la que une política y poesía, que es la elaboración en sonetos de la Constitución política que nos rige, de los 136 artículos de nuestra Constitución. En el artículo 3 ella señala que la educación es el primer paso de la cultura. Y claro, esta vocación por la cultura la lleva a la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios, por ser la Universidad Histórica de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí empieza a desarrollar esta vocación artística, esta veta literaria, que lleva a Salvador Novo a equipararla a Sor Juana Inés de la Cruz como la mejor sonetista que tenía México en ese momento, y yo creo que no ha sido superada hasta la fecha. Ella pues destaca tanto como educadora, como política, porque abre brecha, ya que hace un trabajo eficiente. Si Griselda hubiera hecho mal su trabajo como gobernadora, hubiera retrasado el avance de las mujeres mexicanas, nada menos. Así es que es un antes y un después en la historia de México. Por eso es que, claro, esa fama, bueno, es
pública, todo el mundo lo reconoce, y claro, es muy importante la labor que hace el Instituto Griselda Álvarez para que se conozca igualmente lo que pocas, yo no recuerdo a ningún otro político mexicano que haya logrado tener al mismo tiempo el primer nivel en la política y el primer nivel en la poesía, con un reconocimiento como el que le hace Salvador Novo. Evidentemente hizo su trabajo con tal eficiencia y honestidad, ojo, honestidad, que me consta, porque tuve el privilegio de su amistad hasta sus últimos momentos de vida, que cuando iba a Colima no podíamos avanzar una cuadra sin que se pararan los coches, pararan todas las personas que la iban viendo y que la iban reconociendo, iban a saludarla, a darle las gracias, porque se ganó el cariño de los colimenses, a pesar de la misoginia original que hizo que un grupo de señores le pusieran un mandil al rey Colimán en zona de protesta, porque una mujer iba a gobernar, iba a convertir a los colimenses en mandilones. Entonces, y esto es muy interesante, ver que ella era una mujer de una inteligencia desde luego privilegiada, un carácter de una fortaleza verdaderamente férrea y un sentido del humor maravilloso. Siempre decía que éramos más de la mitad de la población, pero que además éramos las madres de la otra mitad. Por lo tanto, necesitábamos tener el reconocimiento necesario y la representación en la política, en el marco jurídico, en todos aspectos. Y para concluir,